de la iglesia y hoy vamos a continuar acerca de la iglesia radical y vamos a estar escuchando acerca del poder de la palabra. Amén. Y para esto Alex va a compartir con nosotros en este día. Así es que cómo no le dan un aplauso a Alex para que se anime. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Alex. Buenos días, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Y si es para el Señor, pues denle el aplauso más fuerte, ¿verdad? Porque definitivamente pues yo no soy predicador, solamente es la primera vez que comparto, estoy muy nervioso, pero el mensaje es el mismo, el mensaje siempre va a ser el mismo, el mensajero es el que va a cambiar, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y aquí estamos con humildad hablando de la palabra del Señor, así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en este día, porque tú eres bueno, Señor, tú te manifiestas, Señor, en este lugar. Y Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose en medio de nosotros, guiándonos, Señor, en tu palabra, en tu voluntad. Señor, redarguye nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Mueve, Señor, nuestras emociones, Señor. Padre, que podamos recibir esta palabra, Señor, que tú has preparado para nosotros en nuestros corazones y poderla poner en práctica. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. El tema que me tocó, como el Rey acaba de decir, el poder de la palabra. Y es perseverando en la palabra de Dios. Vamos a hablar de los últimos versículos del capítulo 3 de segunda de Timoteo 3 del 14 al 17, pero antes quisiera hablar un poquito del contexto de esta carta. Primeramente, que fue una carta escrita por el apóstol Pablo, fue su última carta. Él estaba a punto para ser sacrificado y estaba en una celda oscura, una celda solitaria. Ya sus amigos lo habían abandonado, estaba solo y había palabras, había cosas que él tenía que decir, ¿verdad? Porque cuando ya estás a punto de morir, no te pones a hablar de cosas superficiales, sino hay cosas importantes que uno le tiene que decir a los que amas, ¿verdad? A los que están a tu alrededor. Y esto Pablo lo sabía. Entonces le escribe a Timoteo, pero dice, hay cosas que él tiene que saber, consejos, instrucciones, pero muy importante y central lo que Pablo tiene que decirle a Timoteo, y lo exhorta en los versos 14 al 17, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y antes de explicar esta sección, creo que es necesario también explicar un poquito de lo que es el capítulo, ¿verdad? Este capítulo habla de los postreros días, cómo vendrán tiempos peligrosos y cómo encarar estos tiempos difíciles también. Y una de las características evidentes de los últimos días será el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Y la palabra de Dios dice, como el carácter de los hombres en los tiempos será, en el verso 2 y 3 lo muestran: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
No sé si algo le suene en estos días de estos calificativos, de estas características, ¿verdad? En nuestro medio ambiente donde nos desarrollamos, podemos ver y ver a personas a veces con estas características, pero definitivamente estas características no nos ubican a nosotros como hijos de Dios. Nosotros no nos identificamos con nada de una de estas que están aquí, ¿verdad? Dice... tenemos que seguir el ejemplo que nos ha dejado Pablo en esta carta y le escribe a Timoteo. ¿Qué sigue un hombre de Dios? ¿Qué persigue Timoteo? ¿Qué seguía un cristiano como Timoteo? Y eso, lo que él seguía, es lo que espera Dios, que nosotros también lo seamos, lo sigamos. Pablo presenta a los hombres pecadores de esta manera y después dice a Timoteo en el verso 10, pero tú, viene un contraste entre lo malo, primero le presenta y después le dice, pero tú, lo está retando, le está diciendo, tú no eres así. Y en el verso 10 y en el verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, incluso en el verso 11, mis persecuciones, mis padecimientos. Y aquí vemos cómo que todos estos aspectos es la evidencia de que somos hijos de Dios. Vivir de esta manera, seguir de esta manera, aún padecer persecución, nos identifica y confirma que somos hijos de Dios. Amamos a un Dios poderoso, grande, hermoso, santo, y vivimos para Él. Nos sometemos y nos rendimos a su señorío. Amén, hermanos. En el verso 13 Pablo muestra la diferencia otra vez de los hombres malos. Dice, más los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y le dice Pablo, ¿sabes que estos hombres van de mal en peor? Están perdidos, se están desviando, han dejado el amor de la palabra, han dejado a Jesucristo, o quizás nunca estuvieron en Él siquiera. Pero tú persiste. Pero tú, mi querido Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra también aquí, que la palabra persiste también aquí se traduce como permanece. O tú mantente, o tú quédate, ánclate, mantente firme en esto. Y es una exhortación que le hace Pablo a Timoteo. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Que permanezca en lo que ha aprendido, en lo que él le ha enseñado. En primera de Juan, Juan a la comunidad o a la iglesia que le escribe, le dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Lo que inicialmente te atrapó, el amor de Jesucristo, la sencillez de la palabra, eso permanezca en ti. Y luego da una promesa, si lo que has oído desde el principio permanece en ti, ¿sabes qué? También tú permaneces ¿en quién? En Jesucristo. Si tú permaneces en la palabra, si permaneces en el Evangelio, permaneces en Jesucristo. Pero también no solamente en el Hijo, sino también en el Padre. Si tú permaneces en el Evangelio, esto es una garantía y una promesa que Dios nos está haciendo. Vamos a estar en el Padre, ¿verdad? Vamos a estar en el Hijo. Vamos a ser uno, como con la palabra nos dice. Si nosotros escudriñamos la palabra, si nosotros estamos leyendo la palabra, ¿con quién vamos a tener la relación? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es la palabra, Él es el verbo. Juan también dice que Él es el verbo, la verdad y la vida. Entonces, este Jesucristo es la palabra, es el verbo. Y en el principio dice era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo es Jesucristo. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, la luz, la palabra. Tú y yo nos relacionamos con Dios a través de la Escritura. Pablo dice a Timoteo, estaciónate aquí, no le muevas, permanece aquí, porque necesitamos permanecer en la palabra, porque sin ella
no somos nada, no hacemos nada, no valemos nada. Tendemos como hombres a desviarnos a los deseos de la carne. Entonces, si no estamos anclados en la palabra, que es nuestra guía, no vamos a ir a la deriva, ¿verdad? Porque es como un barco, si no tiene timón, pues va a ir navegando sin rumbo y sin ninguna dirección. Y nuestra dirección, nuestra guía, nuestra brújula es la palabra del Señor. Dice, esto es esencial, y Pablo dice a Timoteo en sus últimas palabras, esto es importante, permanece, no te apartes. ¿Por qué? Porque sabe que hay gente que se ha apartado y sabe que hay gente que se ha ido, y el día de hoy es igual. Tú y yo necesitamos escuchar esta exhortación porque no sabemos qué va a pasar de aquí a un año. Podemos estar aquí, tal vez no podemos estar aquí. Nunca sabe. Hemos visto a personas que han venido, incluso han servido, se han discipulado, pero en un momento se desconectan, se apartan y de repente ya no los vemos más. ¿Por qué? Porque se han desconectado de lo que es la vida, de lo que es la palabra del Señor. Entonces eso los desconecta del cuerpo. Y no es que vamos a morir, o sea, la carne físicamente vamos a estar haciendo lo que la carne nos pida, ¿verdad? Pero espiritualmente, cada día, entre más estamos alejados de la palabra, más vamos a ir endureciendo nuestro corazón y más va a ser difícil de regresar otra vez al camino del Señor. Entonces es muy importante conectarnos y estar siempre conectados de lo que es la palabra del Señor. Y aquí vemos otra vez, dice, y eso pasa a cualquiera de nosotros, y eso puede pasarnos a cualquiera de nosotros si tú y yo no estamos exentos. Hoy estamos aquí y mañana vamos a seguir aquí, pero ¿por qué? Porque la gracia de Dios nos sostiene. La Biblia nos dice eso, mis ovejas están en la mano de mi Padre y nada las puede separar, nada las puede arrebatar de ahí. Y tú tienes que descansar en esto, permaneciendo día a día pegado y conectado a la palabra del Señor. Y el verso 14 dice, persiste en lo que has aprendido, y no solo has aprendido, sino te persuadiste. ¿Qué es lo que Timoteo había aprendido? Había aprendido la palabra de Dios, la doctrina, el evangelio lo había aprendido de Pablo. Pablo le presentó a Jesucristo como el Mesías. Recordemos que Timoteo solamente conocía lo que son las escrituras, lo que es el Antiguo Testamento, pero Pablo le viene a presentar a un Dios que se había hecho carne y que se había hecho ese sacrificio para que él pudiera tener vida eterna, y le presenta salvación y él acepta, él lo cree. Pero no solamente Timoteo influyó Pablo influenció en Timoteo, sino también su abuela y su madre, dice, ¿verdad? La palabra dice que ellas lo influenciaron desde pequeño, lo habían encaminado y le habían enseñado las escrituras. Recordemos que los judíos, aún con la palabra de Dios, a sus niños les enseñaban a leer. Usaban el abecedario y por medio de la palabra ellos les enseñaban a leer. Entonces desde edades muy pequeñas ellos instruían a sus hijos. Entonces todo lo que su madre y su abuela le habían dicho a Timoteo, cuando Pablo vino y escuchó el evangelio de Pablo, cuando Timoteo vino y Pablo le habló del evangelio, todo vino a caer, todo vino a conectarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya tenía las bases, él ya conocía de la escritura. Dice, el estar persuadido es estar convencido de algo a tal grado que apuestas tu vida por eso, confías en ello. Y lo que yo investigué y lo que dice el diccionario de persuadir es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Persuadirse, llegar a saber o creer en algo con certeza por las razones de otro o la propia experiencia o reflexión. Entonces el estar persuadido es estar convencido de algo a tal grado que aún puedes apostar a tu vida por eso, confías de todo corazón en ello. Y Pablo le
instruyó a Timoteo y Timoteo lo escuchó lo que Pablo tenía que decir, pero Timoteo no solo lo escuchó y dijo, es muy padre, voy a tomar notas, voy a llenar cuadernos. Él no solamente recibió y aprendió, no, él lo guardó en su corazón. A él cayó, se persuadió. Entonces nosotros hoy en día tenemos que preguntarnos también, ¿hemos sido persuadidos por la palabra de Dios? ¿Realmente estamos convencidos de lo que es la palabra de Dios? ¿Cómo hemos tomado la palabra de Dios? ¿La hemos escuchado solamente y ha caído aquí? ¿O ha bajado hasta acá, hasta nuestro corazón? Tanto que podamos decir, yo por lo que Jesús dice o por lo que la palabra dice, con ojos cerrados. Si Él dice que ha de alimentar a las aves, y si yo no tengo trabajo, yo le creo. ¿Podemos experimentar eso realmente? ¿Podemos decir cuando hay alguien enfermo, cuando alguien está en alguna necesidad, podemos realmente confiar en la palabra de Dios? ¿Estamos persuadidos? Esa es la pregunta de hoy, ¿verdad? Eso es lo que Dios habló a mi corazón, y tenía muchas hojas, ¿verdad? Para compartir, pero me voy le decía a Rey en la mañana, ¿sabes qué? Traigo una revolución de pensamientos y de ideas, porque Dios a última hora me empezó a hablar de esto, y dije, ¿a qué le voy a hacer caso? O sea, a lo que Dios me está dando o a lo que he estudiado. Y estudié por varias semanas, hermanos. Pero es muy importante que cuando el Señor nos habla, doblemos nuestro corazón y hagamos caso. Y esto es de gran importancia el día de hoy, porque amar la palabra, estar persuadido, es amar la palabra, pero con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, no importando lo que veas a tu alrededor. Eso es amar la palabra. Que no encuentras trabajo, tú estás firme en tu palabra. Es la palabra del Señor, es Jesucristo diciéndote que va a pasar, que va a tener cuidado de tu vida. Yo no sé qué estés pasando el día de hoy, o cuál sea tu preocupación, que estés necesitado, pero hay una promesa en la Escritura, en el libro sagrado que Dios ha dejado, es nuestro manual, que Dios lo ha dejado para eso, porque nos conoce, sabe que podemos tener fallas, debilidades, y Él sabe que las tenemos, pero para eso está este libro ahí, para podernos guiar, para podernos encaminar en las cosas de Dios. Dios no creó la Biblia para otra cosa o porque Él tiene mucha sabiduría. No, ¿sabes? El propósito de la Biblia, ¿sabes para qué la dejó? Por nosotros, porque el hombre tiende a autodestruirse, es autodestructivo, y aunque vivamos bien, siempre estamos buscando algo. Siempre estamos buscando algo o en el trabajo, queriendo cosas materiales, o fama, o una profesión. Hay tantas cosas que nos desvían del camino del Señor, nos arrebatan, y son estas cosas, estas tentaciones que el día de hoy se nos presentan. Aquí en nosotros están latentes, aún en los videojuegos para los niños, caricaturas, los enajenan, les roban su atención, no se despegan de ahí, pero están robándoles algo les está robando el diablo, que el día de mañana, cuando ellos escuchen la palabra, no la van a creer, porque ya creen en otra cosa, porque su corazón está ya endurecido a creer a lo que han aprendido desde chicos. Entonces yo te invito, como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Primeramente tenemos que instruirnos nosotros, tenemos que escudriñar las Escrituras, buscar de Dios, arrodillarnos, reconocer que necesitamos al Señor, reconocer que necesitamos un Salvador, que necesitamos a alguien que nos guíe, porque nosotros solos no podemos, somos humanos. Cuando nos casamos, venimos a juntarnos y uno trae unas ideas y el otro trae otras ideas y chocamos.
Pero eso nos muestra que somos diferentes, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes gustos, pero el Señor solamente tiene un gusto. Jesucristo, su gusto era de deleitar al Padre, de obedecer al Padre, de hacer la voluntad del Padre. Y Él se gozaba. Cuando nosotros lleguemos a ser persuadidos, nos va a hacer un deleite. No vamos a sentir el tiempo. A mí me gusta trabajar en los carros, me gusta lo que sea hacer en los carros y no veo pasar el tiempo. Puede pasar 12 horas, 13 horas y para mí no hay tiempo. Pero el Señor quiere que con este gozo igual nos deleitemos en su palabra, que nos sumerjamos en las profundidades de su amor, conocerle. Él tiene tanto amor para nosotros y no lo conocemos. Conocemos una parte muy pequeña solamente. Tenemos un Dios tan grande y solo lo conocemos así chiquito. Y aquí en estas escrituras está todo lo que tenemos que saber. Es un tesoro escondido. Hay un pasaje en la palabra que dice y habla de una persona que se encuentra un tesoro en un terreno. Va y vende todo lo que tiene. Todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque sabe que ahí hay un tesoro y quiere vender todas sus posesiones. ¿Para qué? Para comprar ese tesoro, ese terreno. Cuando obtenga ese terreno, él va a tener ese tesoro, ¿verdad? Pero nosotros no necesitamos vender nada. El tesoro está aquí en nuestras manos. No está lejos, no está allá, no, está en nuestro hogar. Es cuestión de abrirlo y buscar, encontrarnos con el Señor. Son tantas cosas que tenemos que aprender. Son tantas cosas que nos estorban en nuestra vida y que no le agradan al Señor, de las cuales Él nos quiere limpiar, Él nos quiere librar, Él nos quiere desencadenar. Porque son cadenas, esas son cadenas, son ataduras que no podemos ver. Es un velo que a veces tenemos aquí y no se pueden ver. Tú piensas que estás deleitándote en los placeres de esta vida, pero no, solamente a veces nos estamos destruyendo. Pero el Señor es sabio y ha dejado este libro que se llama la Biblia, ¿verdad? Y vemos en el pasaje que sigue en Timoteo la instrucción de la que Él nos habla. Gracias hermano. En la instrucción nos dice que y desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces a veces uno piensa que enseñándole a los niños la palabra, que se la memoricen, trayéndolos a la iglesia, que van a ser salvos, pero no, aquí nos muestra claramente que dice que va a ser por la fe para la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, es bueno que nosotros los instruyamos, que así como Timoteo, que los enseñemos, pero tenemos que llevarlos a que ellos tengan una relación personal con el Señor, que puedan llegar ahí, porque ellos no conocen. O sea, puede hacérseles una costumbre el venir a la iglesia, el estar escuchando alabanzas, el estar glorificando al Señor, y su corazón puede estar sin ninguna emoción, sin sentir nada. No, tiene que haber ese anhelo en ellos como en nosotros, de buscar al Señor, de estarlo haciendo por necesidad, porque quiero hacerlo, quiero buscarle, quiero entregarme a Él. Y eso tenemos que como hombres también inculcarle a nuestros hijos, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Sabemos que la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque es el aliento de Dios. Él la escribió. Y hay una predicación que el rey ya dio acerca de esto, ¿verdad? Ya lo hemos visto, pero recuerden, es un libro donde consta de 66 libros, ¿verdad? 39 del Viejo Testamento y 27 del Nuevo. Fue escrito en un lapso de 1600 años.
por 40 diferentes escritores, un solo autor, que es el Espíritu Santo, Dios, hablando a cada uno de ellos en 3 diferentes continentes: África, Asia y Europa. Y cada una de estas personas, algunos se conocieron, algunos no, porque eran diferentes épocas, 1600 años. Entonces imagínense, para uno estar en sintonía de lo que el otro hablaba o de lo que el otro escribió en 1600 años, tiene que ser Dios hablando a cada uno de ellos. No sé si ustedes han jugado al teléfono descompuesto, como tan solo en 10 minutos se distorsiona la idea, ¿verdad? Y aquí son 1600 años que Dios habló a cada uno de ellos. Entonces vemos esto en la palabra del Señor, ¿verdad? Permítame tantito, ella. También lo que les quería compartir, que Pablo dejó un legado a Timoteo. No solamente le enseñó el Evangelio, sino también le dio la oportunidad en el Evangelio. Él, cuando Timoteo escuchó, Pablo fue a Listra por primera vez, él escuchó, Timoteo lo escuchó, y empezó a predicar Pablo, ¿verdad? Cuando él empezó a predicar, lo apedrearon. Fue apedreado y fue dado por muerto y lo sacaron de la ciudad. Después Pablo pues se levantó, despertó, me imagino, regresó otra vez, regresó y cuando regresó, pues regresó todo sangrado, desfigurado, no sé, imagínense piedras, cuando le lanzan piedras, cómo ha de haber quedado, ¿verdad? Pero él vino con humildad. Él no vino a decirles, ya ve, no pudieron conmigo, aquí estoy otra vez. No, él vino con humildad, con amor, porque él sabía que ellos necesitaban esa palabra de amor. Y les dijo, yo estoy aquí porque sé que necesitan esta palabra, conocerla, la necesitan. Y es ahí donde Timoteo ve y le impacta ver todo eso, ¿verdad? Que dijo, bueno, esto es real, esto que él cree es real, es verdadero. Y entonces él, ya después Pablo se retira y se va, pero cuando regresa nuevamente a Listra se encuentra con que Pablo Timoteo ya estaba aprendiendo, ¿verdad? Ya había sido persuadido, ya había cambiado su corazón. Y esto es un legado que Pablo le deja a Timoteo. Y en el día de hoy también nosotros podemos preguntarnos, ¿qué estamos dejando nosotros de legado para nuestras próximas generaciones? ¿Cuál es el legado que nosotros estamos dejando? A veces, pensamos que le podemos dejar a nuestros hijos una carrera, una profesión, un legado artístico, o a un legado deportivo, ¿verdad? Y eso está bien, no hay problema. Pero lo más importante, lo más esencial es dejarles el legado de la palabra del Señor. ¿Cómo estamos impactando la vida de los demás? Nuestro testimonio, ¿cómo es delante de las personas, delante de nuestros hijos, delante de nuestras esposas, de nuestros esposos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Eso trae gloria al Señor? ¿Eso le trae gloria con nuestras acciones, nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a dejar para el día de mañana? ¿Cómo vamos a ser recordados, verdad? También la otra es Hebreos. A ver, permítame un segundo, hermano.
Podemos ver también otra vez en el versículo de Timoteo, la palabra, y nos dice que no está sino la primera, después de que dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir y útil para enseñar, nos hace sabios, nos da sabiduría para tomar decisiones correctas cuando estamos en medio de alguna situación, nos guía para actuar, nos enseña a vivir la vida que agrada a Dios. La Biblia es clara en enseñarnos aquellas cosas que agradan y desagradan al Señor. Al irla leyendo vamos encontrando testimonios de personas de la antigüedad que nos ayudan a afirmar nuestra fe. La Biblia nos muestra las debilidades de las personas de una manera cruda, en una manera natural, no esconde nada, pero también nos muestra cómo han sido restauradas. Y en esto podemos ver al rey David. Él asesinó, él adulteró, y nos lo muestra. La Biblia no lo esconde, pero también nos enseña cómo fue restaurado y nos enseña de todos y cada uno de los personajes de Pedro, cómo negó al Señor. Y es algo que ningún libro te lo va a enseñar de esa manera. ¿Por qué? Porque solamente hoy en día te hablan para levantar tu autoestima, ¿verdad? Para ser más grande, para alimentar tu ego. Pero la Biblia no, la Biblia nos quebranta, nos enseña dónde estamos mal y nos dice esto es lo que está mal en ti, ¿verdad? Entonces dice, no esconde nada, pero también nos muestra cómo son restauradas. Si tú realmente quieres aprender sobre la vida, no necesariamente tienes que ir a una gran universidad. Está bien que tengas mucho conocimiento y que leas muchos libros, pero como todo el mundo vas a llegar a una sola conclusión, de que solamente ese vacío que a veces hay en tu vida va a ser lleno por la palabra del Señor. El hombre siempre tiene una necesidad profunda de satisfacción en el alma que solo Cristo puede satisfacer. Y llegas a la conclusión de lo que la Biblia enseña, que solamente Cristo puede llenar el alma del hombre, que Él solamente puede salvar, que Él solamente puede restaurar, que Él solamente puede traer propósito, vida y esperanza. La Biblia nos enseña todo acerca de Dios, todo acerca del hombre, todo acerca del mundo en el que vivimos y del mundo que será por venir. Todo esto está contenido en la Biblia, así que date la oportunidad de abrirla, de estudiarla. Ningún psicólogo te va a poder hablar de lo profundo del hombre como solo la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 nos muestra aquí, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, aquí hay la otra versión de la traducción viviente, dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea que la palabra te va a hablar de lo profundo del corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Eso es lo que la palabra va a destapar, ¿verdad? Y la Biblia me examina a mí. La Biblia nos destapa. Dice, no es que yo tengo que marcar la Biblia, y está bien que marquemos nuestra Biblia, pero la Biblia nos tiene que marcar a nosotros. Nosotros tenemos que ser marcados por la palabra del Señor. Muchos cristianos marcan su Biblia, pero la Biblia nunca los marca a ellos. ¿Quieres saber? ¿Quieres aprender de qué se trata la vida? Ve a la palabra, te muestra la verdad, lo que Dios diseñó. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Una persona que no tiene la misma cultura, pero conoce y ama la palabra de Dios, sabe todo lo que tiene que saber, y mucho más que el erudito o el que tiene una profesión, porque
la palabra de Dios es lo único que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Lo demás es vano, lo demás es añadidura. Podemos ver el caso del rey Salomón, un hombre que tenía sabiduría y que no tenía sabiduría, pero le pidió sabiduría a Dios sobre todas las cosas y él se la dio. Lo hizo el hombre más sabio de esta tierra. O también podemos ver a Pedro, un humilde pescador que no sabía ni leer ni escribir, no había ido ni a la escuela, y cómo Dios lo equipó y le dio un ministerio tan grande como el de Pedro, ¿verdad? Así que Dios no tiene no hace acepción de personas, solamente necesita un corazón dispuesto y él lo va a hacer, ¿verdad? Lo va a llenar. La Biblia te va a enseñar, pero no solo te va a enseñar, al enseñarte, por ende, te va a redarguir. Como dice aquí la palabra, ¿verdad? Es útil para enseñar, para redarguir. Y aquí pasamos al siguiente paso, nos redarguye de las cosas que son correctas y las que no. La palabra redarguir viene del griego elecchos, que significa convencer, reprobar, amonestar. Te va a convencer de que estás haciendo las cosas mal. Te vas a dar cuenta de tu condición y vas a traer a tu vida a la Biblia, y al ser enseñado por la verdad vas a decir: yo he estado viviendo en una mentira. Y una vez que eres redarguido, que te muestra que estás mal, esto de redarguir es convencer, traer convicción, convencer. Cuando la Biblia te muestra, te dice que estás viviendo en una manera, en una mentira, estás en pecado, estás mal, nos convence de pecado, nos redarguye. Sabes que me encanta que la Biblia me ayuda también. ¿Para qué? El número 3 dice: útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Nos corrige. La palabra corregir es enmendar, advertir, restaurar. Nos restaura a un estado recto y perfecto. Enderezar lo que está equivocado o errado nos cambia, mejora la vida, el carácter. ¿Te diste cuenta que estaban mal las cosas? La Biblia te puede decir cómo cambiarlo. No solamente te va a decir en lo que uno está mal, sino te va a ayudar a cómo cambiarlo. ¿Está destruida tu vida? ¿Hay algo que está chueco, que está torcido en tu matrimonio, en tu familia, en tu identidad? La palabra de Dios puede ayudarte a rectificar tu camino, enderezar sus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, deja que la Biblia te enseñe, te redarguya, te corrija. Y entonces viene el número 4, ¿verdad? Que viene siendo el propósito. ¿Para qué es? Para instruirle en justicia. Dice: nos instruye en justicia. La palabra nos ayuda a actuar rectamente, entendiendo por justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Rectitud, aquello que debe hacerse de acuerdo con el derecho o la razón. Esto es la idea de un adulto tomando la mano de un pequeñito para enseñarle a caminar, llevándole de la mano. Dios no nada más nos dice: mira, estás mal aquí, corrígelo, nos vemos, bendiciones. No nos deja así el Señor. El Señor nos da la mano y nos ayuda a corregirlo, nos ayuda a cambiarlo, ¿verdad? Si tú encuentras otra manera de una vida transformada permanentemente, evidentemente y gloriosamente, pues tienes que decírnosla, pero no existe nada más que por medio de la palabra del Señor. Nada se compara con el poder de la palabra de Dios operando en el corazón del hombre, enseñándole, redarguyéndole, corrigiéndole, instruyéndole en justicia, con un propósito, a fin de que, el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto quiere decir completo. No quiere decir que nunca va a pecar o que ya va a dejar de pecar. No, te va a ayudar a no pecar. Pero esto es lo que hace, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando habla de perfecto, habla de alguien que está completo, que ya no le falta nada, que sabes quién eres, que tienes un gozo completo
completo, que tienes paz completa, que tienes un amor completo, te sientes completo. Y a veces aún, no sé, los jóvenes, no sé, yo recuerdo cuando estaba joven, decía, bueno, pues estoy soltero, algo me falta, ¿verdad? Y luego cuando me casé, dije, bueno, pues ahora estoy casado, algo me sobra. Pero no, cuando vino el evangelio, cuando vino la palabra a mi vida, supe que eso era lo que me faltaba, ¿verdad? Ese vacío había sido lleno por medio de la palabra, y ahora me siento completo, me siento entero, porque sé que el estar en Jesucristo nos completa, nos trae a cumplimiento lo que nuestros anhelos, nuestros deseos cambian totalmente, y ahora son los mismos anhelos del Señor, deben de ser los anhelos de nosotros también. Dice, la palabra te va a llevar a fin de que el hombre de Dios sea completo. Y me gusta esto del hombre de Dios, porque una persona no puede llegar a ser un hombre de Dios o una mujer de Dios si no tienen una relación con la palabra, con las escrituras, porque esta es la que te va a capacitar, enseñándote, redarguyéndote, corrigiéndote, instruyéndote en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo. Los grandes hombres de Dios tienen la palabra como su estandarte. Lo vemos en el rey David, en el Salmo 19. Me encanta lo que dice el verso del 7 al 11. Él escribe y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, la Biblia es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, la palabra de Dios es recta, que alegra el corazón. ¿Estás deprimido? La palabra puede traer alegría a tu corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En una cultura donde todo ahora nos dan adulterado, desde lo que comes hasta lo que llevas a la mesa, hasta los mensajes que escuchas, las noticias, la información viene adulterada, ¿verdad? Pero no, esta no, la palabra de Dios es pura, no tienen nada, es completa. En el 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Escucha el verso 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Esto lo sabía David, y esto predicaba David. Él decía, yo sé lo que es disfrutar de todo el oro, porque era un rey muy rico. Él era muy rico y tenía todo el oro, pero nada se comparaba a la palabra de Dios. Y aquí podemos tomar este ejemplo, porque a veces estamos buscando cosas materiales, ¿verdad? ¿A quién no le gusta estar en comodidad? Yo creo que a todos, pero aquí hay alguien que lo tuvo todo, que tenía todo, tenía muchas toneladas de oro, mas sin embargo, cuando conoció la palabra, dijo, esto es mejor que el oro, y oro refinado, no cualquier oro, más, todavía mucho mejor que el oro. Entonces hay algo que aquí nos enseña. Tenemos que amar así a la palabra, porque si aquí hay alguien que nos está dando este ejemplo, podemos decir que así es, porque es la palabra de Dios. Dice aquí también en Job 23:12. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dicen que primero es ser cristiano que comer, ¿verdad? Pero para Job no era así. Para Job, él no comía, primero estaba la palabra, primero él se alimentaba, pero espiritualmente. Y para estar sanos nosotros tenemos que alimentarnos de la misma manera, leer nuestra Biblia. Claro, necesitamos alimento físico, pero más importante es la palabra del Señor. Jeremías 15:16, fueron halladas sus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿De qué echa mano Josué antes de entrar a la tierra prometida? ¿Qué es lo que Dios le dice a Josué antes de entrar a su ministerio?
Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no prospera mi camino? ¿Has considerado que no estamos guardando la ley? ¿Has considerado que no tienes una relación con este libro? ¿No lo has meditado? Necesitas volver a la palabra, necesitas tener una relación con la palabra, necesitas escuchar su consejo, necesitas abrir tu Biblia, congregarte, exponer tu corazón a Dios, tomar notas, marcar tu Biblia. La palabra de Dios es perfecta, que convierte al alma. Nos perfecciona, somos perfeccionados por medios de la palabra. Cuando la practicamos, nos parecemos más a Cristo. Y aquí me voy a brincar estos de aquí porque ya no tenemos tiempo, pero les voy a leer uno más, que el último, que está en el Salmo 119, del 1 al 16. Y te invito a que lo medites conmigo, a que lo leamos. Todo este salmo es el más largo, pero habla de la palabra de Dios. Por algo fue el más largo, por eso lo escribieron tan largo, porque para reafirmar la importancia de las escrituras, de la palabra de Dios. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá y fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme en tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que toda riqueza, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Y luego Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el hombre a quien Dios le concedió la mayor sabiduría en esta tierra, después de haber experimentado todo, de haberlo probado todo, dijo y concluyó diciendo en Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que, hermanos, si queremos ser una iglesia radical, tenemos que tener vidas radicales. Tenemos que ser diligentes en la palabra de Dios. Tenemos que estar persuadidos de esta palabra, que esta palabra es verdad, es una verdad absoluta. Y nada va a cambiar, porque es absoluta, no la podemos cambiar, no la podemos adaptar. Es la verdad absoluta del Señor. Así que en este día yo te invito a meditar en la palabra del Señor. Cuando llegues a tu casa, escudriñala, tómala, ámala, respétala, vívela, porque si no la vivimos, no tenemos nada. Solo todo será apariencia. Tenemos que vivirla, tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que pararnos en esa ancla que es la palabra de Dios, la roca, el fundamento,
Tenemos tantos testimonios de nuestros antepasados, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo los ha rescatado. Aún tú eres un testimonio de Dios, de que te ha rescatado y estás aquí porque Él te ha rescatado, nos ha rescatado de las profundidades de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable, nos ha dado de su amor, nos mantiene con vida, con salud, con alegría, con gozo. ¿Qué te falta en este día? No te falta nada. Tienes la palabra del Señor, tienes a Cristo y eso nos basta. El que tiene a Cristo tiene la vida. Gracias, hermanos.